Aquella noche, una enfermera japonesa le susurró a un soldado negro: «Necesito que entres más adentro». La lluvia castigaba los techos deshechos de la clínica costera cuando el sargento Lewis Parker cruzó el umbral medio colapsado. Nunca había estado tan lejos del frente, y todo olía a sal, desinfectante y polvo húmedo. La tormenta había borrado casi todo el camino, dejando la aldea como una isla. En el corredor tenue, una enfermera japonesa alzó su farol y parpadeó ante el reflejo. Con un gesto silencioso, le indicó que la siguiera de cerca. «Mantente cerca», susurró, su voz casi tragada por los truenos. «Necesito que entres más adentro para comprobar si queda alguien». Sus ojos miraban de reojo hacia las sombras, como si las paredes pudieran oír. Podría decirse que, lejos del combate, el silencio pesa más que el plomo. El sargento Parker tragó saliva, y el rumor del mar se volvió un pulso constante. Ella se llamaba Hannah. Se movía con propósito prudente, cada paso medido, guiando al soldado primerizo en aquella tierra extraña. Louis, un hombre negro de uniforme mojado, sentía un temblor leve, nacido de la incertidumbre. Había marchado en filas segregadas, y aún así sostenía la esperanza cuando el deber levantaba barreras. El aire retenía el olor a antiséptico, mezclado con el golpe de las olas contra la roca. El piso crujía bajo las botas, y cada sonido crecía en la quietud. En aquellos días, hacia el final del conflicto en el Pacífico, muchas aldeas costeras convertían clínicas en refugios improvisados durante los bombardeos. Hannah frunció el ceño al mirar un cuarto pequeño, con camas vacías, torcidas por la guerra y el abandono. «Aquí no hay nadie», murmuró. Pero la noche aún no ha terminado. Su voz era suave, casi dudosa, como si el pasado todavía habitara estos muros. Louis intentó acompasar la respiración. El peso de la responsabilidad le cayó adentro. Allí no era solo soldado. Era testigo de algo antiguo y crudo, un testimonio silencioso de supervivencia entre ruinas. Si esta historia te conmueve, deja tu me gusta y suscríbete para más relatos de coraje. Entre ecos y polvo, las palabras de Hannah se quedaron vibrando en su pecho. Caminaron en silencio hacia la siguiente sala, y el vidrio roto crujió bajo sus pasos. El farol dibujó sombras largas, temblorosas, sobre las paredes cuarteadas. Louis escuchó su propio latido, firme pero alto, mientras buscaba señales de vida. Un olor tenue a humo pesaba en el ambiente. Algo se había quemado allí recientemente. De pronto, un gemido suave rompió la quietud. Hannah se tensó y le pidió con la mano que se detuviera. El gemido sonó otra vez. Bajo una viga caída, una mano se estremeció. Corrieron juntos, el paso acelerado por una tensión que no hacía ruido. Louis se arrodilló junto a un joven, sucio, casi inconsciente. «Resiste», dijo Hannah, sus manos gentiles buscando heridas. La tormenta afuera arreció, y tientat el viento aulló, como si hiciera duelo. La mente de Louis se llenó de preguntas, pero debajo surgió una decisión tranquila. La vida empujaba con terquedad contra la oscuridad. La enfermera susurró órdenes con confianza, mientras vendaba el brazo y hablaba bajo en una lengua que Louis apenas comprendía, pero sentía en los huesos. «No hemos terminado», dijo. «Hay más por encontrar». Entonces siguieron más adentro, hacia las entrañas del edificio. El farol apenas vencía la sombra. La mirada de Louis se detuvo en fotografías descoloridas, sonrisas atrapadas en momentos de paz. Ese contraste, la inocencia frente a la ruina, le apretó el pecho. Un ruido repentino, un roce en el piso superior, los dejó inmóviles. Se suponía que la clínica estaba vacía. ¿Quedaba alguien atrapado? ¿O la noche,
Traía peligros que no tenían nombre. Lewis tensó los músculos y percibió olor a óxido mezclado con algo desconocido. Hannah cortó la duda con su voz baja. «Sigamos. Tenemos que ver». Lo condujo con cuidado por una escalera angosta, cuyos escalones protestaron bajo el peso. El aire se volvió más frío, un frío húmedo que les envolvió como un sudario. Arriba, una puerta colgaba de sus bisagras rotas. Más allá, en la penumbra, otro cuerpo apareció. Un anciano, encorvado y exhausto, pero vivo. El alivio los cubrió, una victoria pequeña, frágil, en la noche extensa. Lewis miró a Hannah y vio no solo una guía, sino una portadora de historias. «Gracias», dijo en voz baja. Ella asintió, con la mirada lejana, reflejando un peso que no se veía. La lluvia empezó a ceder. Su bramido bajó a un ritmo más lento. Afuera, el primer hilo del alba amenazó el horizonte, como una promesa frágil. Al prepararse para salir, Lewis sintió el pulso de la historia bajo los escombros. Aquello era más que un edificio. Era un testimonio de resistencia, de la frágil tenacidad humana ante lo imposible. Aquí había relatos que pedían ser escuchados. Si esta historia te conmueve, deja tu me gusta y suscríbete para más relatos de coraje. Se diría que la fuerza callada de la enfermera y la valentía vacilante del soldado tejían algo más que un rescate. Eran hilos de una narrativa que cruzaba las líneas de batalla. Esa noche mostró a Lewis los bordes ásperos de la guerra. No solo el combate, sino las luchas invisibles de quienes quedan atrapados. Salieron otra vez a la lluvia, cada uno con una brasa de esperanza. La aldea yacía quieta y la noche todavía no terminaba. Los próximos pasos exigirían más coraje y una confianza más honda. Volvió a él la orden susurrada de Hannah: «Mantente cerca». Y así lo hizo. Bajo las vigas rotas, el silencio era inquieto, lleno de sonidos pequeños. El agua goteaba por techos agrietados y los pies rozaban azulejos quebrados. El sargento Parker siguió de cerca a Hannah, su figura serena y vigilante. La aldea parecía contener la respiración, y el murmullo del mar entraba por las grietas. Las instrucciones de Hannah llegaban en susurros con urgencia tranquila. «Estamos casi en el cuarto de almacenamiento», dijo, con la mirada peinando cada sombra. Lewis asintió y apretó el fusil, el corazón como un tambor en el pecho. Todos sus sentidos estaban en guardia, buscando un gesto, un ruido. El peso de la tormenta afuera se había ido, pero otra tormenta crecía en el silencio. Dentro del cuarto de almacenamiento hallaron restos de suministros olvidados, vendas con polvo, frascos agrietados y ropas dobladas, rígidas por los años. El aire olía a moho y a químicos desinfectantes que ya nadie usaba. Hannah se arrodilló y apartó los desperdicios, con manos firmes pese al frío del lugar. «Aquí estuvieron los más graves», murmuró. En muchas campañas, las salas traseras se convertían en triage, donde el tiempo decidía más que nadie. A veces, la compasión cruzaba fronteras que los uniformes no podían cruzar. En ese cuarto apartado, la herida que dolía no era solo visible, era una soledad que necesitaba manos para ser contenida. Lewis pensó en los hombres que volvió a ver desde el frente, en aquellos que regresaron cambiados por dentro, con cicatrices que nadie podía leer. Aquí, en este refugio olvidado, reconoció otro tipo de daño, íntimo y callado, que se escondía como si temiera al mundo. La presencia tranquila de la enfermera se convirtió en un ancla frente a la ruina. Entonces llegó, apenas perceptible, un ruido entre tablas, una tos leve, un sonido vulnerado por el polvo. Hannah hizo un gesto para callar.
sus dedos apretando la madera gastada con una delicadeza urgente. El pulso de Louis se aceleró mientras retiraban los tablones con cuidado, revelando un estrecho pasaje detrás de la puerta. El aire allí dentro olía a polvo antiguo y algo más oscuro, una espera prolongada que pesaba sobre todo. Tras la abertura apareció un improvisado lugar de recuperación, iluminado por una ventana pequeña que dejaba entrar los últimos rayos del día. En una camilla yacía una figura rota, un joven soldado, pálido, los ojos oscilando entre la vigilia y la nada. Ana se arrodilló junto a él, con movimientos aprendidos, manos que sabían dónde detener el dolor por un instante. «Quédate quieto», murmuró, su voz un hilo tierno que conectaba tiempos y sufrimientos. Louis observó ese gesto íntimo, sintiéndose inútil y a la vez partícipe de una carga compartida. Las respiraciones del muchacho eran superficiales, llenas de batallas no vistas, pero profundamente sentidas. El trabajo de la enfermera fue una pequeña y persistente rebeldía contra el caos que había atravesado aquel lugar. Cada vendaje, cada piel enfriada, cada palabra susurrada, se convertía en un acto de resistencia silenciosa. Louis comprendió entonces la complejidad real de la guerra. No solo los combates, sino la labor interminable de recomponer vidas hechas trizas. Afuera, el pueblo empezaba a desperezarse tras la tormenta. El aire anunciaba un día que se acercaba. Dentro de la clínica, sin embargo, el tiempo parecía suspendido, poblado solo por sonidos leves de una vida que se sostenía al filo. Louis sintió en el pecho ese peso delicado, la delgada frontera entre la esperanza y la desesperación. La enfermera finalmente se levantó y le miró. «No estamos solos», dijo en voz baja. «Otros siguen ahí fuera, perdidos o esperando», añadió sin dramatismo, como constatando una verdad. Sus palabras llevaban promesa y advertencia a la vez. El camino que tenían por delante no sería sencillo. Salieron, con Hannah liderando por pasillos retorcidos, marcados por la lluvia y la guerra. Louis permaneció a su lado, la imagen del joven soldado grabada en su memoria. La clínica guardaba muchas historias, unas se contaban y otras permanecían en silencio. La noche aún tenía secretos por revelar. La sombra de esa vigilia silenciosa se asentó sobre ellos como una manta húmeda. Louis se dio cuenta de que el coraje no siempre luce como un estruendo. A menudo es curar lo invisible, guiar a los perdidos por oscuridades concretas. Su rumbo se definió, aunque la senda fuera incierta. La serenidad firme de Ana se convirtió en faro dentro de esa inseguridad, recordándole que incluso los gestos mínimos podían transformarlo todo. La noche se prolongó, llena de preguntas apenas susurradas. Apenas empezaban la búsqueda entre las ruinas. El aire olía a sal marina y tierra húmeda cuando volvieron a la calle, y las primeras estrellas parpadeaban tímidas en el cielo. La travesía era ahora una plegaria silenciosa. Hallar, salvar, conservar lo que quedaba de humanidad en medio del conflicto. La oscuridad se aferraba con fuerza, girando como una cosa viva alrededor de los muros dañados de la clínica. Louis y Hannah avanzaron, pasos suaves pero decididos, cada paso cargado de miedos no pronunciados. La tormenta había pasado, pero los ecos de su viento todavía resonaban en los corredores, susurrando secretos que nadie debía oír. Ana se detuvo ante una puerta pesada, apoyando la mano un instante en el pestillo oxidado. Sus ojos buscaron los de Louis. Hubo un cruce breve de entendimiento compartido entre ambos. «Este es el último lugar», murmuró. «Si queda alguien dentro, estará aquí. Preparémonos». Su voz, apenas un soplo, estaba templada por la resolución. Louis asintió,
instintivamente revisando la mecánica de su rifle. Los sentidos se agudizaron. Cada sonido parecía multiplicado. Un roce en el concreto, el desplazarse de sombras, una respiración contenida procedente de la oscuridad. Al empujar la puerta, una tromba de aire frío los recibió, cargada de años de abandono y de pena. El interior estaba lleno de suministros esparcidos, telas rotas y vestigios de vidas interrumpidas. Allí, el aire era más helado aún. Cada respiración se dibujaba en la penumbra que la linterna de Hannah apenas atravesaba. Quizá días, quizás semanas habían pasado desde la última visita humana. El polvo danzaba perezoso en la luz estancada. Hannah se movió con rapidez mesurada, escudriñando cada rincón, cada sombra que se ocultaba fuera del débil resplandor. Entonces un gemido, tenue como una promesa, surgió detrás de una cortina caída. La mano de Hannah se alzó pidiendo silencio. El corazón de Louis dio un salto. Fijó la mirada en aquella tela que apenas se agitaba. Hannah se acercó sin prisa, su linterna creando un halo vacilante alrededor de su rostro. Tras la cortina, un niño no mayor que 10 años estaba acurrucado contra la pared, temblando. Sus manos pequeñas aferraban una manta raída. Sus ojos, ensanchados, reflejaban terror y agotamiento. El rostro del niño estaba surcado de suciedad y lágrimas, huellas de jornadas duras. Hannah se arrodilló y le habló con un tono suave que parecía envolver el lugar. «Shh, está bien, ya estás seguro», murmuró con firme ternura. El niño se sobresaltó, pero luego, al notar la calma sincera de ella, sus hombros se relajaron y exhaló un suspiro tembloroso. Louis se aproximó con cautela, atento a cualquier movimiento. «¿Cómo te llamas, pequeño?», preguntó con una voz que buscaba ser un puente. El chico vaciló y su voz se quiebra. «Tekashi», dijo, apenas un hilo que mantenía sus miedos a raya. Los ojos de Hannah se ablandaron. En su tono hubo una promesa de cuidado. «Tekashi, estamos aquí para ayudarte. Estás a salvo con nosotros», aseguró. Esas palabras actuaron como un ungüento sobre el silencio pesado de la estancia. El niño la miró, intentando creer en esa bondad ajena, tanteando la posibilidad de confianza. Louis recorrió con la vista el desorden que los rodeaba, sintiendo el peso simbólico de esa escena. La guerra había dejado sombras que se aferraban a los bordes de la memoria. La ternura de Hannah aparecía como contraste a la violencia vivida, una luz tenue pero persistente. En ese instante quedó claro que, aún entre escombros, la humanidad sobrevivía, frágil y feroz a la vez. Un ruido llegó desde fuera, pasos arrastrados y voces amortiguadas que rompían la tregua. Hannah se volvió hacia la puerta, la mano buscando un bolsillo con gesto automático. Louis apretó su rifle con fuerza. La noche no había concluido su violencia. Amenazas nuevas aguardaban apenas más allá de la penumbra. Hannah susurró con urgencia: «Tenemos que movernos ahora». Con una señal breve, los envolvieron en la prisa contenida y colocaron al niño contra su pecho, envolviéndolo con el abrigo como si fuera un refugio inmediato. Apenas alumbrados, se deslizaron nuevamente hacia las sombras, sorteando ruinas hacia un rincón más seguro del edificio. El aire tenía un peso tranquilo, como si cada sonido midiera su propia existencia. Desde su escondite junto al muro desplomado, Louis observaba las siluetas que se movían a lo lejos, recortadas por la luna que filtraba su luz entre cristales rotos. Eran figuras armadas, movimientos cortados y metódicos, conscientes de cada paso en la oscuridad. Hannah rozó la mejilla del niño con la palma, murmurando sin querer llamar la atención.
Tenemos que salir antes de que nos detecten. Tekashi necesita atención, pero no podemos arriesgarnos a ser atrapados. Sus ojos recorrieron el cuerpecito tembloroso del niño y se cruzaron con los de Lewis, que le devolvió una mirada serena y decidida. En ese momento la misión quedó clara entre ellos: permanecer ocultos, escuchar, recoger toda información posible y escapar cuando la oportunidad llegara. El frío se filtraba por la ropa y el rumor distante del mar marcaba un compás constante que calmaba y tensaba a la vez. Lewis divisó en la mirada de Hannah una resolución silenciosa, una promesa no pronunciada de proteger la vida frágil que sostenía en sus brazos. En tiempos de guerra, la esperanza a menudo era apenas un susurro, pero esa noche, ese susurro seguía vivo y firme. La noche se extendió mientras aguardaban, cada sonido analizado, cada respiración convertida en aviso. Porque en la guerra, hasta el gesto más pequeño podía cambiarlo todo, ofreciéndoles una puerta hacia la supervivencia o el abismo. Hannah apretó a Tekashi con cuidado, sabiendo que su suerte dependía de la valentía y la confianza mutua. Las estrellas parpadeaban con cautela, entregando un hilo de luz entre tanta negrura. Las sombras de la clínica aún los protegían, mientras la resistencia callada de quienes estaban dentro se hacía sentir con una calma, luminosa. Zu Jennerzeit, los pasos en la distancia se intensificaron y las voces volvieron más nítidas, como si el aire mismo sujetara susurros de inquietud. Cada respiración se volvía un tesoro, cada latido una medida de voluntad. Hannah apretó la mano de Tekashi y susurró con voz apenas audible: «Nos movemos ahora, antes de que se acerquen más». En sus palabras, Lewis percibió la responsabilidad que ella llevaba por todas las vidas pequeñas que cuidaba. Lewis asomó la cabeza entre los escombros y estudió la cadencia de las patrullas, su barrido lento y metódico del terreno. Man konnte sagen que los que venían ya no eran simples transeúntes. Eran cazadores, y el tiempo bajo sus pies parecía finito y resbaladizo. El pulso de Lewis se afinó con un adrenalinazo leve. El combate le había enseñado disciplina. Pero aquella situación pedía otro tipo de valentía, una firmeza silenciosa. Miró a Hannah y ella asintió con ojos sin temblor. Se arrastraron fuera del abrigo del muro, Hannah guiando los pasos cortos de Tekashi sobre el suelo desigual. El terreno era un mosaico traicionero, de piedras sueltas y vidrios, donde cada paso podía delatarlos. El aire nocturno llenó los pulmones de Lewis con un soplo de alivio mezclado con inquietud. Los olores se mezclaban: tierra húmeda por la lluvia reciente, la sal del mar cercano y un leve rastro de humo flotando desde algún lugar cercano. Rodearon un montón de cristales hechos añicos, moviéndose con cuidado, como si cada gesto hubiera sido practicado antes en silencio. La linterna de Hannah, ajustada al corazón, vaciló con cada brisa que se filtraba entre ruinas. «Casi llegamos al río», dijo ella en un hilo de voz, donde la esperanza y la precaución se encontraban. La firmeza de su resolución caló en Lewis. Él apretó su arma con suavidad y permitió que esa esperanza echara raíces. Tekashi tropezó en una piedra y un leve jadeo escapó de Hannah, pero su mano estuvo allí al instante para sostenerlo, dándole seguridad con un gesto tierno. El niño alzó los ojos grandes y asustados, depositando en ellos una confianza que dolía de tan pura. En ese instante, Lewis recordó otra vez que la verdadera medida del conflicto no eran los mapas, sino las vidas mínimas salvadas por gestos de bondad improbable. El pueblo que atravesaron llevaba las huellas de la guerra,
Un cartel de madera colgaba torcido de una puerta a medio caer. Por todos lados, señales de salidas apresuradas. Un zapato infantil endurecido con barro, una olla oxidada, una fotografía desteñida semienterrada. Enredaderas iban reclamando las ruinas, devolviendo al tiempo lo que la guerra había dejado atrás. El rostro de Hannah mostraba dolor y determinación mientras avanzaba, con la luna a ratos asomando y luego escondiéndose tras nubes errantes. Ahora las voces se acercaban más, y un grito corto y marcado rasgó la noche, provocando un escalofrío en la espalda de Luis. Él alzó un dedo con cuidado, ordenando silencio absoluto con un gesto discreto. Se pegó a la piedra rugosa, tratando de amortiguar los latidos de su propio corazón. Botas crujieron sobre grava en un callejón próximo. Luis contuvo la respiración y dejó que los recuerdos vinieran y se fueran. Destellos de disparos en otra tierra, la camaradería de hombres compartiendo refugio en la lluvia. Apartó esas imágenes para enfocarse en el ahora. De pronto, un ruido rompió la tensión. Un perro asustado salió de una puerta y las voces se desbordaron en confusión. Aprovechando el revuelo, Hannah indicó con rapidez y se deslizaron más a lo largo del muro, manteniéndose bajos. A través de un hueco en el ladrillo roto, el río brilló como una franja oscura, hinchado por la tormenta reciente. Llegar hasta él implicaba exponerse, pero también ofrecía una posibilidad de escape. In Bayern geschah algo similar a un giro de fortuna, ocultos tras unas cajas bajas. Hannah se acercó a Luis y murmuró con firmeza: «Iré primero con Tekashi. Tú ven detrás. Si algo ocurre, corre hacia los árboles y no mires atrás». La gravedad de sus palabras hizo que Luis apretara su hombro con respeto, como sellando ese pacto sin pronunciar nada más. Tekashi comenzó a sollozar bajo el abrigo, pero Hannah lo calmó con palabras en su lengua natal. Un bálsamo conocido que alejaba el miedo por su sola ternura. Juntos alcanzaron la orilla del agua. La corriente les rozó las piernas, fría y urgente, y su sonido cubrió cualquier ruido que hicieran. Hannah levantó a Tekashi, acunándolo con la fuerza que da la desesperación y el amor. Luis avanzó tras ellos, sus botas resbalando en piedras húmedas, cada músculo tenso y atento. La corriente empujó contra ellos, intentando separarlos, pero la mano de Luis encontró la de Hannah, estabilizándola mientras ella equilibraba su coraje con su cansancio. El frío penetró la tela y la piel, despertando en Luis una conciencia aguda de cada sensación, como si el mundo entero se hiciera presente en un solo instante. A mitad del camino, Tekashi se aferraba al cuello de Hannah, sus manitas apretadas como si fueran un ancla. «Ya casi estamos», susurró Hannah, con voz apenas audible. En la orilla opuesta, los árboles esperaban como centinelas silenciosos, sus raíces enredadas en recuerdos y consuelo. Hannah avanzó la primera, llevando al niño con un cuidado lento y deliberado. Luis lo siguió de cerca, sin separarse jamás, manteniendo siempre el alcance de sus manos. Al pisar tierra firme, Hannah envolvió al tembloroso Tekashi con su chaqueta, buscando calor y calma. «Estás a salvo», le dijo, aunque sus ojos continuaban mirando más allá de los troncos, aún cautelosos. Luis recorrió el horizonte con la mirada y distinguió, a lo lejos, el contorno de otro refugio. Era un granero encorvado entre cedros antiguos. Ofrecía promesa de abrigo y silencio después del peligro. Se internaron en el matorral con movimientos rápidos pero callados, la adrenalina afinando cada pensamiento. Dentro del granero, la paja amortiguó su entrada. El olor a heno viejo y a madera empapada les llenó los pulmones,
una tregua después del sabor acre del humo. Hana meció a Tekashi y le cantó una nana, una melodía que calmó al niño y también a ella. Lewis quedó junto a la rendija de las tablas, atento a cualquier silueta nueva, la memoria de la persecución aún cercana. El silencio volvió, denso, pero cargado ahora de otro sentido. El niño dormía. La confianza se rindió al cuidado vigilante de la enfermera y del soldado. Los restos de la tormenta se disipaban. El mañana traería peligros distintos, pero esa noche la esperanza reposaba con ellos en la oscuridad, intacta y viva. Las historias susurradas de aquella noche no abandonaron la mente de Lewis. La valentía sosegada de Hana, la enfermera japonesa que lo guió por las sombras, y la frágil presencia de Tekashi en sus brazos resonaban en cada paso que daba. Cuando amanecía, todo parecía cambiar, pero las duras realidades de la guerra permanecían cosidas al paisaje y a su gente. Hana había contado, casi de pasada, que en Japón la enfermería siempre fue un llamado entre compasión y sacrificio. Antes del 1900 conflicto, explicó, las enfermeras se formaban bajo exigencias rigurosas y programas internacionales como los de la Saint Luke's contribuían a unir la enfermería clínica con la salud pública. Eran mujeres que habían sostenido aldeas enteras durante enfermedades, escasez y las demandas implacables del conflicto. Lewis escuchaba mientras cruzaban un edificio escolar vacío, de los pocos en pie. Sus paredes estaban marcadas, aunque aún conservaban partes enteras. El olor a tiza y a papel viejo se mezclaba con la humedad que subía del suelo empapado. Hana habló en voz baja de su entrenamiento en aquellos años difíciles, de cómo las enfermeras fueron enviadas a zonas rurales para difundir higiene y cuidados, mientras muchos hombres marchaban y no volvían. Su voz se ablandó al recordar la campaña del cuerpo sano, soldado sano, una política que puso sobre las mujeres exigencias imposibles: cuidar niños, mantener hogares y sostener su propia fortaleza. Era un peso llevado en casi absoluto silencio. La historia de Hana no solo hablaba de medicina, sino de resistencia, de mujeres obligadas a asumir múltiples rostros, curanderas, padres y madres en medio del caos. Lewis sintió brotar un respeto nuevo en su interior. No era una historia de vencedores y vencidos, sino de guerreras discretas que libraban batallas contra la enfermedad, el hambre y la desesperanza. Venían de mundos que la guerra había abierto en grietas profundas, y aún así seguían luchando, cuidando. Para Lewis, aquel papel de enfermera era un eco de su propia experiencia militar. Ambos hablaban de servicio, sacrificio y esperanzas frágiles, sostenidas frente a amenazas constantes. Pero en los ojos de Hana había una luz adicional, una determinación feroz de preservar la vida, sin importar el precio. El camino por la aldea mostraba signos de la violencia pasada: muebles despojados, ropas desgarradas colgando de alambres, paredes ennegrecidas por el humo. La presencia firme de Hana transformaba la devastación en un llamado a reconstruir, más que en un cierre definitivo. En cada paso tocaba hilos de memoria invisibles, nombrando lo olvidado, buscando sobrevivientes. Lewis, aún armado, vio su papel ampliarse más allá de protector. La relación entre soldado y enfermera iba convirtiéndose en una alianza. Se necesitaban uno al otro. Ambos cargaban cicatrices que pocos alcanzaban a ver. El saber profundo de ella sobre la gente equilibraba su fuerza y entrenamiento, fundiendo tácticas de guerra con voluntad humanitaria. Al acercarse a una pequeña caseta de jardín invadida por la maleza, Hana se detuvo de golpe. Se arrodilló y removió la tierra,
descubriendo un memorial tosco, flores desvaídas y prensadas, aún conservadas bajo la tierra. Aquí se cuidaban unos a otros, murmuró ella, incluso cuando la esperanza parecía mínima. Luis inclinó la cabeza y sintió una lluvia de pena e inspiración mezclarse en su pecho. Hannah hizo una pausa y lo miró con una urgencia serena. «Me preguntas por qué te guié esta noche, soldado», dijo. «Porque sanar y pelear son partes de la misma lucha. La guerra intenta borrar lo humano, pero debemos sostenerlo con cariño, cuidado y confianza». Su mirada atravesó el crepúsculo. El instante quedó suspendido, el aire denso de entendimiento y promesas no habladas. Luis comprendió que cada historia era un hilo en una trama mayor, que hablaba de resistencia, transformación y fuerza humana al límite. La noche se acercaba otra vez, trayendo riesgos que la luz no mostraba. Pero en esa oscuridad había una verdad solemne. Algunas batallas se libran con el corazón, no con las armas, con la esperanza, no con el fuego. Luis levantó la mirada al cielo. Las primeras estrellas titilaban como faros distantes. La guía serena de Hannah no era solo por edificios arruinados, sino por un mundo remodelado por la guerra, donde cada vida salvada era un acto de desafío ante la desesperanza. Juntos avanzaron, dos almas entrelazadas por la necesidad de hallar a otros, por sanar heridas visibles e invisibles. La herencia de la enfermera, la fortaleza del soldado y la esperanza en los ojos de un niño tejían una narración tan antigua como el tiempo, quedarse cerca cuando el mundo exigía distancia. Y la noche aguardó, creando espacio para lo que debía encontrarse y por lo que había que luchar, en lo más profundo de las sombras de una tierra ocupada. Si esta historia te conmovió, por favor dale me gusta, suscríbete y deja un comentario abajo. ¿Cuál acto de bondad te inspiró alguna vez? Tus palabras importan. La oscuridad de la tarde avanzó sin tregua sobre el paisaje, cubriendo la aldea destrozada con un manto de incertidumbre y susurros. Temerosos, Hannah, Luis y Tekashi caminaron con cuidado entre las ruinas, sus sombras largas y enredadas sobre piedras rotas y vigas como esqueletos. Cada paso fue una negociación cautelosa con el peligro, el peso de lo descubierto ese día golpeando sus hombros. A pesar del cansancio, no había lugar para flaquear. La noche exigía vigilancia y un coraje silencioso. La linterna de Hannah proyectaba un brillo suave y vacilante que apenas alcanzaba a iluminar unos pocos pies. Bajo esa luz insegura, un pequeño milagro seguía brotando entre los escombros. Flores silvestres que se aferraban a la vida con pétalos. Diminutos, manchas de color en un paisaje casi monocromo. El contraste golpeó a Luis con una sensación extraña, como si aquellas plantas fueran un espejo de los espíritus quebrados pero firmes, de quienes aún buscaban refugio. A veces, pensó, la esperanza se muestra en gestos mínimos, casi imperceptibles, y sin embargo inquebrantables. En aquel tiempo, el niño Tekashi se pegó al costado de Hannah como si ella fuera un faro dispuesto a guiarle. Su cuerpo menudo buscaba calor y la seguridad de una presencia constante. Aunque el cansancio pesaba en sus músculos, sus ojos abiertos absorbían cada sombra y cada sonido con una intensidad que mezclaba miedo y curiosidad pura. Mano a mano, Hannah murmuraba palabras suaves, un ritmo calmado que se deslizaba por el aire nocturno como una nana. Luis observaba esa intimidad con creciente sensación de protección, comprendiendo la enorme confianza depositada en manos frágiles y en voces amables. Su misión estaba clara, y al mismo tiempo
La senda que debían seguir parecía abrumadora. Sin embargo, su destino era un caserío abandonado, un rumor de hospitalidad entre ruinas donde otros sobrevivientes podrían esperar. Cada paso los arrastraba más adentro de la incertidumbre, con la posibilidad siempre presente de encuentros peligrosos o de inesperadas salvaciones. Evitaban callejones estrechos y pasaban junto a muros derrumbados, como si los restos contaran historias mudas de vidas partidas. La brisa recorría el paisaje, llevando consigo ecos lejanos de pérdida y resistencia, una banda sonora tenue para su avance determinado. Mientras caminaban, Lewis no podía desprenderse de las historias que Hannah había compartido antes. Relatos sobre la carga enorme de las enfermeras en el Japón de la guerra. Su fortaleza, explicó ella, nacía de sacrificios callados, de valentía sostenida ante la escasez y el peligro. Hannah encarnaba esa herencia en cada paso mesurado y en cada consuelo susurrado a Tekashi y a Lewis por igual. En su resistencia, Lewis descubría otra forma de luchar, más allá de las balas, una batalla sostenida con ternura y sacrificio. La reflexión le ofrecía un nuevo mapa para entender la guerra y la humanidad que seguía latiendo dentro de ella. De pronto, el crujido de una rama partida cortó la quietud de la noche. Fue seco, inesperado, y todo se congeló. Hannah se detuvo y señaló silencio, mientras el corazón de Lewis latía con fuerza en el pecho. Desde las ventanas rotas de una choza cercana, surgieron figuras sombrías, imposibles de decir si eran saqueadores o soldados, pero con gestos claramente hostiles. En ese instante suspendido, la tensión pesó como una losa y la amenaza de violencia se hizo palpable. Hannah apretó a Tekashi contra su cuerpo y urgió a Lewis a retroceder sin dudar. Su huida fue una carrera muda y desesperada entre los escombros. Las botas de Lewis golpearon cristal y piedras sueltas, mientras protegía a la niña y a la enfermera tras de él. El tiempo pareció estirarse. Cada sonido se volvió nítido bajo la bruma del miedo. El aire frío atravesaba la ropa húmeda, pero no había espacio para la incomodidad, solo para la supervivencia. Llegaron a un muro bajo en el lindero del pueblo. Hannah trepó con prisa, alzó a Tekashi y luego subió ella misma. Lewis la siguió justo cuando órdenes vociferadas resonaron detrás. Las voces de sus perseguidores eran duras y airadas, pero el trío se desvaneció entre las sombras del bosque. Allí, los Nyintoban árboles los cubrieron, ofreciendo un refugio hecho de ramas densas y hojas que susurraban. Una voz interna pidió a Lewis que sosegara la respiración, que domesticase la avalancha de miedo y determinación que lo invadía. Hannah se mantuvo como un ancla, recordándoles su propósito: sobrevivir, proteger y dar testimonio de la valentía callada que veían. El bosque fue tanto asilo como cárcel. Avanzaban con cuidado, los músculos adoloridos, pero los sentidos en alerta. A cada susurro del follaje y a cada brillo de luna sobre la maleza, afinaban su atención. En la oscuridad, la línea entre seguridad y peligro se desdibujaba, y los tres se apoyaban en la fuerza y el silencio. Mutuos, Lewis divagó en pensamientos sobre el pasado fracturado que les había traído hasta allí, sobre las tensiones raciales que él, como soldado estadounidense negro, había vivido en tierras extrañas. Recordó gestos de bondad y de recelo, de humanidad rota y de ocasiones en que la guerra intentó, a su modo torpe, recomponer lo que estaba roto. La compasión serena de Hannah y su resolución estoica parecían tejer un hilo que unía aliados improbables en una lucha compartida. Al amanecer, cuando una claridad pálida empezó a empujar la noche,
llegaron a las afueras del caserío. La casa, cubierta en parte por enredaderas, se alzaba como un testigo de resistencia y cobijo. Dentro, voces apenas murmuradas les dieron la bienvenida. Otros sobrevivientes, cansados pero vivos, dispuestos a compartir historias y a sostener la esperanza unos minutos más. En ese refugio frágil, Lewis vio algo más que techo. Halló un conjunto de almas unidas por la perseverancia. La enfermera y el soldado dejaron de ser desconocidos para convertirse en compañeros, tejidos ahora en la misma historia de resistencia. La noche fue larga y dura, pero en su cierre ofreció una promesa tenue. Si se mantenían juntos, confiaban y alimentaban la esperanza. La luz de la supervivencia no se apagaría por completo. La aurora se abrió, suave e insistente, con esa fortaleza callada que solo nace de haber soportado noches muy oscuras. El viaje los había transformado, entrelazando sus relatos en una tapicería de coraje, bondad y voluntad de seguir adelante. Avanzaron un poco más adentro, más allá del miedo, hacia un mañana que empezaba a tomar forma. La calma matinal llevaba, empero, la carga visible del paisaje fatigado por la guerra, un manto que escondía penalidades debajo de su superficie. Hannah, Lewis y Tekashi se refugiaban en la casa maltrecha, conscientes de que la seguridad allí era delicada y que el mundo, fuera de sus muros, seguía siendo incierto. El aire olía a tierra húmeda y a madera vieja, con trazas de humo lejano. Mientras la luz pálida se filtraba por las ventanas agrietadas, Hannah ocupó sus manos en lo poco que pudo hacer por Tekashi. Reanudó la cura de sus heridas con manos cuidadosas, envolviendo vendajes con gestos deliberados y tiernos. Sus acciones eran un rito calmo que trascendía el idioma y las circunstancias. La devoción de la enfermera llenó la habitación de una intensidad serena, una luz tenue en medio de la fractura. Lewis la miraba con creciente admiración, reconociendo que su fuerza nacía menos de armas que de compasión sostenida. Los ojos del niño se abrieron un instante, buscaron la cara serena de Hannah y volvieron a cerrarse, rendidos al sueño pesado. En ese instante breve, la relación entre curadora, protector y niño se volvió palpable y hondamente humana. Eran un triángulo frágil pero firme, avanzando por una tierra hecha jirones. Lewis sintió cómo la gravedad de su papel se profundizaba, dispuesto a sostener lo que fuera necesario. Su fusil pesaba más que en su mano. Era un juramento silencioso de protección. Era la línea que separaba a los suyos de la incertidumbre cruel que acechaba afuera. Las historias que Hannah había contado la noche anterior volvían a él en oleadas suaves. Narraciones de enfermeras japonesas que combatieron no solo heridas y enfermedades, sino también la desesperanza que carcomía los bordes de la humanidad. Mujeres que permanecieron firmes en capítulos oscuros, muchas veces sin reconocimiento público. Sus sacrificios eran reales y callados. Hannah hablaba con voz serena, de resistencia hilada con pena. Sus palabras unían la esperanza con la dureza del vivir cotidiano en tiempos de guerra. Por medio de ella, Lewis alcanzaba una visión de la contienda que rara vez se ve en los mapas. La resistencia cotidiana que sostenía a las comunidades. Al clarear la aurora, la casa de campo suspiró en sus tablas, desplegando el sonido del abandono y del tiempo. El trío se preparó para reanudar la marcha, consciente de que permanecer era exponerse. Debían internarse más, guiados por rumores tenues de otros sobrevivientes y por la esperanza, frágil pero presente, de hallar refugio más seguro. Hannah reunió las provisiones escasas con manos medidas.
Cada objeto fue empaquetado con cuidado, elegido por su posibilidad de marcar la diferencia entre vivir y no llegar. Louis abrió la puerta y salió al frente, fusil preparado, la vista recorriendo el horizonte, donde el sol pálido proyectaba sombras alargadas. El paisaje era una memoria herida, campos antes fértiles, ahora desollados, islotes de flores silvestres luchando entre escombros de casas y tierra. Removida. Bajo esa devastación latían historias de vidas, pérdidas y resiliencia nacida de pura voluntad. El suelo parecía impregnado de historia, cargado del peso de sacrificios y de la lenta marcha hacia la recuperación. El camino ofrecía dificultades continuas. Circulaban rumores de patrullas hostiles y de bandidos. La propia geografía se resistía. Matorrales espesos, terreno irregular y trampas escondidas aguardaban a los cansados viajeros. Cada paso era una negociación entre peligro y fatiga. Los pasos de Tekashi empezaron a flaquear, pero la calma de Hana y sus palabras tenues lo impulsaron a seguir. La fortaleza silenciosa de la enfermera fue una cuerda de salvación en medio de la incertidumbre que los envolvía. Louis sintió agudizarse en su interior la responsabilidad. Ya no era solo un soldado en misión. Él llevaba la obligación de proteger la continuidad de la vida, de extender el deber del cuidado más allá del frente. De algún modo, se transformaba también en sanador, guardián de esperanzas frágiles, firme ante las mareas del caos. La alianza entre él y Hana se profundizaba, fundada en un propósito compartido y en entendimiento sin palabras. Al avanzar la jornada y el sol inclinarse hacia la tarde, alcanzaron el borde de un bosque denso. Allí el aire se templó y el olor a pino reemplazó la aspereza del humo. Entre las ramas, el canto de los pájaros se abría como una melodía tenue. Una pequeña victoria frente al silencio de la destrucción. Hana los condujo bajo la sombra de los troncos, en busca de cobijo nocturno y de un respiro breve antes de continuar. Bajo el dosel, la sensación de vida volvió a sentirse. Hallaron un claro donde pudieron descansar, resguardados de miradas indiscretas y de la crudeza del mundo abierto. El silencio allí era más pleno, formado por el murmullo de hojas y el lejano llamado de animales de la noche. En aquel refugio, Louis se permitió un instante para mirar atrás y repasar el camino andado. Las vidas que se entrelazaban en aquel crisol de supervivencia y la esperanza que persistía, obstinada junto al desaliento. Cuando la noche se asentó del todo, una determinación mansa hizo nido en sus corazones. Ya no eran solo supervivientes, eran custodios de una llama precaria, aferrados a la resolución de perseverar, sanar y con tiempo reconstruir. Unidos por la confianza y por un deber compartido, la enfermera, el soldado y el niño se prepararon para dormir, conscientes de que el día siguiente exigiría fuerzas semejantes a las de ayer. Aún así, en su pequeño grupo residía el espíritu duradero de la humanidad. El aire vespertino traía consigo las historias de una nación atrapada entre devastación y renacimiento. Su tierra estratificada, con los ecos de sucesos recientes. En las sombras donde Louis, Hana y Tekashi caminaban con cautela, la paz frágil que siguió a la Segunda Guerra Mundial se sentía como promesa y como peso. La ocupación estadounidense de Japón, iniciada tras la rendición del país el 2 de septiembre de 1945. Fue un capítulo complejo y transformador. Para quienes la vivieron, significó más que la cesación del combate. Implicó cambios profundos en la vida diaria, en las instituciones y en la relación entre viejos órdenes
y nuevos designios. Ana relató, con calma y firmeza, las transformaciones que moldearon su tierra natal. La rendición formal a bordo del barco que firmó el Kemi final fue también el comienzo de una reconstrucción que tocó cada aspecto de la sociedad japonesa. Bajo la supervisión de altos mandos, la ocupación no solo desarmó, sino que buscó democratizar, reimaginar una constitución y orientar al país hacia una paz alineada con intereses compartidos en el Pacífico. Esa mezcla de control militar y reformas sociales dejó una sombra larga sobre la región que Hana y Lewis atravesaban. El pueblo por el que pasaron mostraba ruina y perseverancia entrelazadas. Edificios resistían, maltratados pero en pie. Calles marcadas por salidas apresuradas guardaban huellas de historias pendientes, y aún entre los escombros la vida brotaba con tenacidad. Huertos que florecían, pequeñas comunidades reunidas y las presencias del pasado que convivían con esperanzas cautelosas hacia el porvenir. Hana encarnaba esa resistencia. Su habilidad para cuidar brillaba en medio de la neblina de la ocupación. Su mano guiaba, uniendo y atendiendo, donde la desesperación amenazaba con abrirse paso. Lewis, como soldado americano negro, sentía de manera aguda la tensión de realidades partidas. El ejército que servía era reflejo de una nación dividida, y su papel allí lo colocaba a la vez como protector y como testigo de heridas ajenas. Entre diferencias culturales y barreras de idioma, él y Hana hallaron tierra común, una misión compartida: preservar la dignidad y la vida frente a probabilidades adversas. Su paso fue lento y deliberado cuando se acercaron a una aldea donde un grupo de sobrevivientes hallaba cobijo en una casa de campo envejecida. La luz vacilante de linternas parecía frágiles estrellas contra la oscuridad creciente. Los rostros que los recibieron mostraban cansancio y coraje silencioso. Ana se movía entre ellos con soltura. Sus manos curaban más que heridas visibles. Sosegaban espíritus inquietos, apaciguaban almas y tejían confianza con gestos simples. En el silencio que siguió, Louis sintió la habitación respirar a su alrededor, como si cada susurro llevara una historia distinta que aprendía a reconocer. Tekashi, acunado contra el pecho de Hana, dejó que su frente encontrara la calma del hombro ajeno, y su respiración fue volviéndose lenta y regular. Para Louis, el niño encarnaba aquello por lo que tanto se había luchado y perdido: la posibilidad de un mañana que se negaba a extinguirse. Aquel triángulo improvisado, enfermera, soldado y niño, se sostuvo más por ternura que por obligación. Había en sus miradas un acuerdo tácito: proteger, aguantar, cuidar. La noche se volvió densa y serena a la vez, envolviendo la casa en una quietud que invitaba a pensar y a reconstruir. En voz baja se tejieron planes que no hablaban solo de sobrevivir, sino de volver a empezar. La granja improvisada se había transformado en un refugio, un remanso de paz entre un mundo que aún latía en sombras. Fuera de sus paredes, la realidad seguía, moviéndose con cambios y temores. En ese instante brotaban los primeros hilos de lo que sería la reconstrucción. Louis meditó sobre la ocupación, entendiendo que no era solamente un mando militar, sino un replanteo social profundo. En 1947 entró en vigor una constitución pacifista que limitó el poder imperial y prohibió a Japón iniciar guerras, cambiando así el rumbo del país. También era época de renacimiento económico y cultural, un tejido nuevo que se tensaba entre recuerdos dolorosos y esperanzas luminosas.
bajo el mismo cielo que había visto tantas tormentas, emergía una narrativa distinta, más lenta y más humana. La ocupación dejó relaciones complejas entre fuerzas americanas y población japonesa, con desconfianzas y a veces gestos inesperados de cercanía. Para Lewis, como soldado negro, aquel paisaje social exigía navegar doblemente, entre alianzas y discriminaciones. Su presencia hablaba de justicia y dignidad, de un mundo imperfecto donde aún así se podían forjar lazos. Su travesía fue cruzar fronteras y tender puentes en lugares donde pocos miraban. Las estrellas parpadeaban en la noche y la esperanza persistía, tenue pero firme. Pacientes, protectores, sobrevivientes y militares llevaban cada uno fragmentos de una gran historia compartida. No era solo historia contada en libros, era un latido vivo, hecho de actos pequeños y constantes, de valentía y bondad. En ese momento frágil, Lewis, Hana y Tekashi eran el vivo testimonio de la capacidad humana para aguantar. La noche, amplia y llena de incertidumbre, servía de escenario donde la determinación y la empatía brillaban con discreción. Se mantuvieron cerca, palpando las sombras, buscando dentro del mundo quebrado a quienes aún se aferraban. Así sostuvieron la promesa de que incluso las noches más oscuras acabarían por ceder paso a la luz. El final de su camino inmediato se pintó con crepúsculos suaves y murmullos de resistencia. Mientras Japón avanzaba hacia la recuperación de su soberanía, la ocupación iniciada en 1945 empezaba a llegar a su término formal. Aún así, sus ecos permanecieron, presentes en los pueblos silenciosos y en los corazones que habían sobrevivido. La transición que se ratificó con el Tratado de Paz de San Francisco, firmado en 1951 y efectivo a partir del 28 de abril de 1952, significó más que un hito político. Para Lewis, Hana y el pequeño Tekashi fue una reconciliación agridulce, llena de supervivencia, esperanza y futuro incierto. Hana se movía por la casa con pasos callados, y el refugio dejó de ser solo techo para convertirse en comunidad. Su cuidado había crecido con los años hasta volverse un espíritu de consuelo duradero, capaz de remendar algo más que la piel. Ella aliviaba almas marcadas por la guerra, uno a uno, con manos pacientes y palabras suaves. Las marcas del conflicto estaban escritas en cada crujido de la madera y en cada huella sobre el suelo agrietado. Sin embargo, aquel lugar era también un crisol donde algo nuevo empezaba a tomar forma. Los ojos de Hana, ya marcados por la sabiduría que dan los años de adversidad, brillaban ahora con una esperanza mesurada por las generaciones venideras. El cese de la ocupación trajo alivio y reflexión para Lewis. La presencia continua de fuerzas americanas, acordada por tratados de seguridad, hizo que la paz estrenada fuera compleja y con matices. Con bases aún activas, sobre todo en Okinawa, la sombra de un control ajeno persistía como recuerdo de que la libertad a veces exige compromisos. Soldados como Lewis encarnaban esa tensión, siendo a la vez guardianes y símbolos de una alianza difícil. Tekashi, ahora más fuerte tras meses de cuidados, dormía apoyado en Hana, testigo viviente de la resistencia y del renacimiento. El cuidado de Hana iba más allá de la medicina. Preservaba esperanza, cultura y la confianza necesaria para reconstruir. Afuera, la tierra comenzaba a respirar y el paisaje mostraba señales de vida renovada. Suelos contaminados daban paso a brotes verdes y ríos despejados volvían a correr con calma.
los pueblos recobraban el murmullo cotidiano, con risas de niños y labores que retomaban su ritmo. La regeneración física acompañaba una restauración psicológica y cultural que se desplegaba por todo el país. Pero los recuerdos de ocupación, conflicto y pérdida no desaparecían. Vivían entre la recuperación y la memoria. La posguerra trajo consigo nuevas complejidades, reflejadas en el Tratado de Seguridad que autorizaba la permanencia indefinida de tropas americanas en suelo japonés. Esa continuidad fue motivo de debate y protesta, sobre todo en Okinawa, y puso de relieve el delicado equilibrio entre soberanía y seguridad. Hana hablaba a menudo de los gestos pequeños que definieron aquellos años, cuidados en habitaciones casi a oscuras, palabras susurradas a niños asustados, un servicio constante frente a la incertidumbre. Para ella, la enfermería era una forma de rebelión contra la desesperanza, un acto de resistencia que devolvía sentido y consuelo. Lewis reconocía ese espíritu en su propia experiencia, entendiendo que sanar requería tanto coraje como cualquier batalla. Sus caminos por la guerra y la paz, por la discriminación y la aceptación, lo habían enseñado a valorar cada gesto de cuidado. En la quietud de la noche, con Tekashi tranquilo y Hana vigilante, la idea de reconstrucción se sentía posible y humana. Dentro de la casa de campo, la reunión de supervivientes respiraba historias que se entrelazaban como telas gastadas, cada una marcada por cicatrices visibles y otras menos obvias. En voz baja, hablaban más de cómo seguir adelante que de política. Contaban la reconstrucción de hogares y de la rutina. La lenta vuelta a las costumbres y los sueños pequeños que sostienen la vida. Uno podía sentir, en ese rincón modesto, que la comunidad era el latido de una regeneración mayor, algo que iba más allá de trincheras y de despachos. Para Lewis y para Hana, ese tejido humano significaba que la vida resistía, y que la paciencia y el cuidado reconstruían lo que la guerra había roto. Reflexionando sobre la ocupación y la liberación, Lewis comprendió las paradojas con claridad serena. La presencia militar había sido a la vez defensa y extrañeza. La promesa de libertad se mezclaba con decisiones tomadas lejos, por manos que no siempre conocían a los pobladores. Ese delicado baile entre poder, identidad y curación se percibía en cada gesto y en cada silencio. La propia condición de Lewis, como soldado afroamericano en un conflicto extranjero, dejó al descubierto hilos enredados de raza, justicia y esperanza que cruzaban generaciones. Y aún así, bajo la misma noche, la sencillez de un acto humano podía recomponer esas hebras rotas. Sobre ellos, las estrellas guardaban su vigilia en calma. Su luz, antigua y paciente, bañaba a la enfermera, al soldado y al niño que estaban juntos, formando una imagen de resistencia y compasión. La historia que compartían no era sólo de supervivencia, sino de renovación, la oscuridad enfrentada y superada con coraje constante y bondad. Compartida. Estaban en un punto de inflexión, donde los finales se desdibujaban y dejaban paso a comienzos. Las heridas quedaban, pero una luz prendida en su interior prometía que, desde las sombras, surgiría una mañana de paz y resistencia. Mientras caminaban, tomando las manos del otro, el futuro brillaba con una esperanza frágil y firme que sólo quienes permanecen juntos pueden sostener. Si esta pequeña jornada te conmovió, acompáñanos en este viaje. Suscríbete en este canal y comparte una palabra amable abajo. ¿Cuál acto de bondad te ha inspirado más? Tus recuerdos son bienvenidos aquí, con calma y gratitud.